Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un caso realmente perturbador de la historia criminal británica, el de Fred y Rose West. Vamos a usar informes policiales, testimonios, análisis, para intentar seguir la cronología, la de sus crímenes en la llamada Casa de los Horrores de Cromwell Street. Queremos trazar esa línea temporal, ¿no? Y entender un poco a esta pareja. Exacto. Es un caso que, nos pone cara a cara con la maldad compartida. Analizaremos cómo sus pasados y la propia dinámica entre ellos pudo llevar a esa espiral de violencia tan extrema. Y todo, pues, oculto durante casi 20 años, con una fachada de normalidad. Increíble. Empecemos por el principio, si te parece. 1968. Fred West, ya tenía algún antecedente menor. Conoce a Rosemary Letts. Él 27, ella solo 15. Y ella venía de una infancia complicada, ¿eh? Padres con problemas de salud mental. ¿Sí? Y Rose empieza a trabajar de niñera para los hijos de Fred, los que tuvo con Catherine Costello, reina. Pero ojo, es importante decir que la violencia ya estaba ahí antes de que fueran, digamos, un equipo. ¿Ah? Fred ya había matado presuntamente a Anne McFall a finales de los 60. Y se cree que a Rena también. Y lo que es, muy revelador, Rose comete su primer asesinato, conocido, el de Charmaine, su hijastra, de 8 años, en 1971. Mientras Fred estaba en la cárcel. Exacto, por un delito menor. O sea que eso ya te dice algo de su capacidad individual para la violencia. Muy temprano. Uf. Y entonces se instalan en el 25 de Cromwell Street, en Gloucester. Esa dirección que se convirtió en sinónimo de pesadilla. Ahí empieza a verse un patrón claro. Terrible. Víctimas jóvenes, vulnerables, muchas veces chicas con problemas o que les alquilaban habitaciones. Sí, aunque hubo excepciones notables, como las estudiantes Lucy Partington y Ceres Schigenthaler. La lista de escalofríos, ¿eh? Linda Goff, 73. Carol Cooper, 73. Lucy Partington, finales del 73, principios del 74. Ceres Schigenthaler, 74. Shirley Hubbard, 74. Juanita Mott, 75. Shirley Robinson, 78. Ellison Chambers, 79. Es terrible. Y no solo eso, la violencia dentro de la propia familia. Sí, eso es otro aspecto espeluznante. Abusaron sistemáticamente de sus propios hijos. Y llegó al extremo con el asesinato de su hija Heather en 1987. Tenía 16 años. Sí, se cree que fue porque amenazó con denunciarlos, con contar lo que pasaba en esa casa. Y pensemos, ya en 1972, una niñera, Carolyn Owens, consiguió escapar. ¿Escapar? Sí, después de que la secuestraran y la violaran. Y los denunció. ¿Y qué pasó? Pues la policía no profundizó. Una negligencia que, vista ahora, es, tremenda. Permitió que todo siguiera años y años. Increíble. Y la investigación, la que por fin destapa todo, empieza en febrero del 94. Por una denuncia, ¿no? Por posible maltrato infantil, relacionada con la desaparición de Heather. Eso es. La policía empieza a excavar en Cromwell Street, y lo que encuentran es dantesco. Restos humanos. ¿En el jardín? ¿En el sótano? 9 cuerpos. Allí mismo. Fred confiesa primero lo de Heather, y luego, poco a poco, va admitiendo otros asesinatos. Al principio intenta como proteger a Rose, ¿no? Exculparla. Sí, pero luego cambia. Dicen que despechado, ¿verdad? Parece que sí. Cambia su declaración y la implica directamente en muchos de los asesinatos. Y ella. Ella lo niega todo. Su frase fue, soy inocente. Y de ahí no se movió. Las confesiones de Fred, aunque fueran cambiando, fueron clave. Claro, llevaron a más descubrimientos. Los restos de la pequeña Charmaine en otra casa. Y los de Anne McFall y Rena Costello en unos campos en Kempley. Ahí se vio la magnitud real. Fred acusado de 12 asesinatos. Rose de 10. Sí, un horror que se extendió durante décadas. Y en varios lugares. Mucho más de lo que se pensaba al principio. Fred West al final no esperó al juicio. Se ahorcó en prisión en enero del 95. Dejó una nota para Rose. Sí, ella sí fue a juicio. La declararon culpable en el 96. Cadena perpetua. Y sigue en prisión, manteniendo que es inocente. Exacto. La casa de Cromwell Street la demolieron.
como para borrar el escenario físico. Pero claro, borrar la casa no borra las preguntas, ¿no? El debate sobre el papel de Rose sigue ahí. ¿Era una cómplice sometida o una instigadora, tan sádica o más que él? Hay testimonios para todo. Es complicado. Muy complicado. Los estudios sobre abuso infantil como factor de riesgo, bueno, dan un marco, pero no lo explican todo. No explican esta dinámica concreta. Y te deja pensando, más allá de lo que se probó, cuánto no sabemos aún. Sobre sus actos, sobre su relación, ¿hubo más víctimas? Preguntas que quizá nunca tengan respuesta. Exacto. ¿Y qué nos dice esto sobre el mal que puede surgir en una pareja y sobre cómo la sociedad o el sistema a veces falla en detectarlo a tiempo? Es inquietante darle vueltas.